Primero quisiera como hacer un poco de reflexión respecto a lo que se mencionó un poco en la ponencia anterior del doctor Laureano, respecto a qué se entiende por envejecimiento, qué se entiende por vejez. Después vamos a revisar un poco cómo se relaciona el trabajo con las personas mayores, desde tanto trabajo remunerado como el no remunerado, qué sabemos sobre el trabajo que realizan las personas, el tipo de empleo, y después nos vamos a enfocar a la participación que tienen las personas mayores en las actividades de cuidado. Pues bueno, un poco revisando los conceptos que tienen que ver con qué es envejecimiento poblacional, qué es envejecimiento biológico y qué es vejez. Cuando hablamos de envejecimiento poblacional, pues hablamos de que hay un cambio de estructura por edad, es decir, hay un aumento de la población que normalmente se conceptualiza a partir de los 60 años, es decir, que aumenta ese conjunto de población respecto a otros grupos de edad. Y eso se define como envejecimiento poblacional. Y pues bueno, este envejecimiento poblacional pues está asociado, pues como lo mencionaban un poco y lo saben, uno tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida, pero también con el descenso de la fecundidad. Entonces, esos cambios poblacionales, pues es lo que se define como envejecimiento poblacional. Luego hablamos del envejecimiento biológico, que en términos, digamos, de conceptuales, pues tiene que ver con el envejecimiento individual, que es ese proceso gradual y continuo respecto a la disminución de la respuesta biológica, ¿no? Ante las exigencias o para mantener o recuperar el equilibrio. Y esto, pues, está ligada vagamente un poco con la edad, porque podríamos pensar que hay condiciones de salud que pudieran presentarse en edades más tempranas y que se asocie también con un envejecimiento biológico más que en términos de edad, ¿no? Entonces estamos hablando de ese proceso de disminución de esa respuesta biológica, ¿no? Y pues por el otro lado está la vejez, que en términos, digamos, sociales, y como lo menciona un poco el doctor Laureano, pues tiene más que ver con, ya después ya se habla de las vejeces, de toda esta heterogeneidad de esta etapa de la vida, ¿no? Que está determinado socialmente, dependiendo de la sociedad en que se encuentre, pues se van definiendo pues esas etapas, ¿no? Entonces, pues en nuestros contextos, pues muchas veces se define a partir de los 60 años, ¿no? Entre que los países desarrollados también se considera a partir de los 65 años, considerando que es la edad de jubilación, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Eh, bueno, entonces, pues hay como diferentes niveles en las que podemos analizar el envejecimiento, desde en términos poblacionales, de cuánta población mayor hay respecto a otras edades, cuánto está aumentando ese grupo etario, y cómo se distribuye a lo largo del territorio, qué características tiene, ¿no? Y después podremos hablar desde en términos biológicos, pues qué cambios genéticos, fisiológicos, este, de funcionalidad, pues se pueden dar en esta etapa, pero también podemos verlo desde un enfoque más social, más cultural respecto al individuo, ¿no? ¿Qué sucede en el individuo? Entonces, como saben, pues hay en el marco de la década del envejecimiento, que es una estrategia que lanzó la Organización Mundial de la Salud, respecto a cómo, considerando que pues el aumento de la población mayor, pues cada vez es más grande y sobre todo en el contexto de América Latina, pues está dando un proceso de aceleración del proceso de envejecimiento, de este aumento de la población mayor, pero pues estamos hablando que se está dando en un contexto más desigual, sobre todo en nuestro país y en América Latina, pues son de los contextos con mayor desigualdad. Por tanto, pues la Organización Mundial de la Salud pues lanza esta estrategia
con la idea de construir esta sociedad para todas las edades. Entonces, a partir de esta iniciativa se definieron 4 áreas de acción de la década del envejecimiento que tiene que ver con cómo lograr eliminar y reducir la discriminación y el estigma del envejecimiento, o sea, cambiar la forma en que pensamos respecto a la edad, del envejecimiento, también lograr que podamos como sociedad fomentar las capacidades de las personas mayores y también pues ofrecer esta atención integrada, ¿no? Centrada más en la persona que en la enfermedad y poder responder de una manera más personalizada a las necesidades de salud de las personas mayores, ¿no? Y otro punto importante pues tiene que ver con la situación que llega a las personas mayores que sufren algún tipo de dependencia, cómo lograr pues ¿cómo saber? Ya. Brindar acceso de cuidados a largo plazo para las personas mayores, ¿no? Entonces, es muy importante como enmarcar, digamos que a partir de esta iniciativa se busca este cambio, digamos, de paradigma respecto al envejecimiento, busca que se repiense, se resignifique lo que es el envejecimiento y lo que podremos aportar como sociedad desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes actores, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde el área académica, desde los estudiantes, en general de la sociedad, cómo poder aportar a este cambio, ¿no? Lo que es el envejecimiento saludable, que es lograr poder mantener estas capacidades a lo largo de la vida y poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, les quería pasar este videito muy pequeño sobre la década del envejecimiento. A ver si lo logro. Si lo logro. El envejecimiento abre un mundo de... ¿Sí lo escuchan? Sí, sí escuchamos, maestra. Ah, ok. posibilidades. La posibilidad de seguir haciendo lo que amamos y ser quienes somos. Pero sin el apoyo adecuado, el envejecimiento también puede traer limitaciones. Mala salud, vulnerabilidad, soledad. Creemos que un entorno seguro, afectuoso y de apoyo puede convertir el envejecimiento en una oportunidad. Para ser saludable, para vivir plenamente, para aceptar el cambio y seguir aprendiendo y desarrollándote. Creemos que todas las personas tienen el derecho a prosperar a cualquier edad, añadir dignidad a los años, bienestar a los años, vida a los años. La década del envejecimiento saludable en las Américas. Añadir vida a los años. El envejecimiento abre un mundo. Pues bueno, pues justo digamos, en ese tenor en esa iniciativa se enmarca lo que ahora les voy a presentar, porque finalmente lo que se busca es no ver el envejecimiento de una forma negativa, sino propositiva, en función de lo que podemos lograr también para visibilizar el papel también de las personas mayores en nuestra sociedad. O sea, sí hay una parte que tiene que ver con la dependencia de las personas mayores, pero también tendríamos que ver cómo es que están contribuyendo a nuestra sociedad y en qué condiciones están, digamos, colaborando, participando y la heterogeneidad también que se presenta en esa participación. Entonces, justo como les
les había mencionado, pues estamos hablando de un contexto en el caso de México donde pues hay un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, pero a la vez muy heterogéneo a lo largo del territorio. Y pues las ganancias las ganancias de este proceso de envejecimiento no siempre están, esa ganancia en esperanza de vida no siempre está asociada a una buena salud, ¿no? Por eso hablamos de que hay esta diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica. Pero, pues a la vez, esa esperanza de vida que se ha logrado, digamos, en términos de la humanidad, pues también ha prolongado el tiempo que le dedicamos a ciertos roles y actividades, o sea, de que podamos sigamos laborando, que sigamos realizando ciertas actividades, pues esto asociado también a la esperanza de vida. Y que también, pues, ese aumento de la esperanza de vida también nos ha permitido pues, esta convivencia intergeneracional, que como decía el doctor Laureano, pues está llena puede estar asociada a conflictos, pero también pues ahí está esta solidaridad intrafamiliar, el intercambio de conocimientos, pero pues también, aparte de eso, también podemos ver que a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la vida de las personas, pues se mantienen estas desigualdades de género y sociales que se van acumulando. No podemos hablar de que hombres y mujeres somos iguales a lo largo de la vida, porque en diferentes esferas vemos estas diferencias, pero también observamos diferencias sociales. Y finalmente, pues el trabajo no remunerado, pues el no reconocido socialmente y que, pues, digamos, desde la lucha feminista, pues se ha buscado que este trabajo sea visibilizado, ¿no? Que primero que se defina como trabajo, no como una actividad, sino que es un trabajo y que como a lo largo de la vida también, pues ese trabajo que realizan las mujeres, que incluso a edades avanzadas, pues también hay una ausencia de ese reconocimiento. Entonces, como les mencionaba, pues la participación, la visión que se tiene sobre la participación de las personas mayores, pues en general, pues las políticas públicas se han orientado más a esta atención y al cuidado que se tienen como personas que requieren, que son frágiles, que requieren, que tienen independencia, ¿no? Si hay una parte o un componente de un cierto grupo dentro de este conjunto etario, pues que sí tiene este tipo de dependencia, si hay cierta fragilidad, pero también tenemos que dar cuenta de que las personas también están aportando a nuestra sociedad en diferentes ámbitos, que no solo son receptoras, sino que también dan a a la sociedad y a las familias, ¿no? Cómo es que aportan cotidianamente a las actividades y al trabajo, a la reproducción social y a la reproducción de las familias. Entonces, como les menciono, si nosotros enfocamos el análisis de la vejez vinculado al trabajo y al género, podemos dar cuenta que cuando nosotros analizamos a las personas mayores, pues vemos toda esta trayectoria laboral y familiar que han tenido a lo largo de la vida y vemos y podemos observar en este punto, en esta etapa de la vida, pues esas desigualdades acumuladas en términos no solo del trabajo remunerado, sino también del trabajo no remunerado. Entonces, el trabajo remunerado, pues también podemos ver que si observamos en el caso de las mujeres mayores, pues muchas mayores nunca trabajaron de manera remunerada, algunas sí, de manera intermitente, y que pues esto está asociado al rol de género. Pero pues el trabajo no remunerado siempre se mantuvo a lo largo de la vida y que ese cuidado y ese trabajo doméstico, pues precisamente las mujeres mayores, pues muchas veces ya en esta etapa, pues cuidan a la pareja, cuidan a los nietos y hay esta persistencia de los roles tradicionales. Sin embargo, pues se ha observado que en el caso de los varones mayores,
pues también participan en ciertas actividades de cuidado y de trabajo doméstico. Pero en el caso del trabajo remunerado, sí observamos que en el caso del acceso a derechos, prestaciones y pensiones, pues en el caso de las mujeres son las que se ven menos beneficiadas, considerando que, bueno, tuvieron esta carga y esta responsabilidad en el trabajo no remunerado. Muchas no pudieron alcanzar un trabajo formal con prestaciones que les pudieran acceder a una pensión, o nunca tuvieron la posibilidad de laborar, o laboraron en condiciones en las cuales no podían tener acceso a una pensión, lo cual pues eso ya se ve como tal reflejado en la etapa de la vejez. Y pues muchos finalmente tienen que seguir trabajando por una cuestión de necesidad, ¿no? No tanto por una cuestión de reconocimiento. Entonces, cuando hablamos del trabajo remunerado, pues hay diferentes factores que influyen en esa participación laboral de las personas mayores, que pueden ser pues la propia trayectoria laboral, ¿no? La falta de ingreso, la debilidad del sistema, las pensiones, pues el sistema puede ser que no beneficie a todos y por tanto tengan que seguir laborando. El caso de que pues tengan posibilidades, considerando que a pesar de que son mayores, pues puedan seguir laborando, ¿no? Pues también podría potencializar o reducir esa participación en función de las condiciones de salud y de dependencia. En ciertos sectores, pues es la consolidación de la vida profesional para algunos, y otros, pues también tiene que ver con una continuidad de sentirse activos, de sentirse útiles, pues seguir realizando alguna actividad, sobre todo en el caso de los hombres. Pero al analizar, por ejemplo, en otros contextos o comparando con otros contextos, pues vemos que en el caso de México, pues son el grupo importante respecto a Chile o Costa Rica, pues son de los países en México, Perú, donde hay mayor participación laboral de las personas de 60 años y más, y que a la vez, pues que no trabajen y no reciban pensión, que sobre todo es el caso donde están las mujeres, pues es mucho más alto, ¿no? Entonces, esa es una de las principales, digamos, retos que tiene el caso de México, dadas las condiciones también del mercado laboral. Si comparamos también respecto a otros países en América Latina, pues México se encuentra como en el grupo, digamos, intermedio respecto a la participación económica de las personas de 65 años y más, y con mayor participación de los hombres. Ven estas brechas entre los hombres y las mujeres. En el caso de otros países, pues las brechas de género en la participación no son tan grandes, ¿no? Pero en el caso de México sí es muy grande la brecha entre la participación económica de hombres y mujeres mayores. Entonces, a partir de estas reflexiones, me di a la tarea de realizar una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que nos permite profundizar en las condiciones de participación de las personas en general de 12 años y más, y ver cómo es que las personas mayores laboran, en qué sectores, cómo está la distribución, cuáles son las características de esta participación. Entonces, si nosotros observamos la tasa de participación de hombres y mujeres a lo largo de la vida, vemos que la brecha de género entre hombres y mujeres se mantiene siempre, ¿no? Las mujeres siempre van a tener menor tasa de participación económica asociado a esta carga en el trabajo de la reproducción. Y que se va a ver mucho más grande esa brecha, sobre todo en las edades reproductivas. Y esto pues va a tener un costo importante en la vejez, porque bueno, no va a haber esa intermitencia en el mercado laboral, van a buscar trabajos que estén más flexibilizados y por tanto pues las condiciones en las que se encuentren pues no le va a permitir
acceder o cotizar o tener ciertas prestaciones, y esto pues va a repercutir en las edades avanzadas, ¿no? Y esta brecha pues ya se va cerrando, como se va cerrando en edades tempranas, pero pues si ven, no tanto como en el caso de las edades jóvenes, pero pues sí hay una diferencia importante de la participación económica entre hombres y mujeres mayores en México. Si lo vemos a lo largo del territorio nacional, la participación económica de las personas mayores, pues sí se ubica en estados donde hay mayor nivel de pobreza, pero también en donde hay mayor nivel de actividades agrícolas. O sea, mucho del trabajo agrícola de autosustento también forma parte de esta participación. Si nosotros lo observamos a nivel de sector de actividad por regiones del país, observamos que las personas mayores respecto a otros grupos de edad, pues sí se ubica el mayor porcentaje en agricultura, pero también en el comercio respecto a edades más jóvenes. Sí es mayor el peso que se tiene, considerando que, bueno, es un sector en donde se puede tener cierta flexibilidad también de acceso a ese mercado laboral, porque en otros sectores, pues ya eso se va reduciendo. Si nosotros observamos si nosotros observamos este aumento de la actividad, si nosotros observamos en cualquier lugar que tengamos acceso a los trabajos, nosotros observamos que las edades llegan a 45, ¿no? Se busca tal persona de 20 hasta 45, 55. O sea, son pocos los trabajos donde puede haber una oferta de 60 años y más. Entonces, el comercio pues se coloca como un sector donde se puede insertar de manera importante. Bueno, y bueno, ahora les voy a hablar un poco también del trabajo no remunerado. Si no se me acabó el tiempo. Ahora sí, del trabajo no remunerado. Para analizar esto, también hice un análisis de una encuesta nacional sobre uso del tiempo que nos permite analizar las actividades, cuánto tiempo le dedicamos a las actividades, las diferentes actividades que hacemos a lo largo de nuestra vida diaria, ¿no? Pues una de ellas es el cuidado. Pues lo que hice fue ver cómo es que las personas mayores participan en el cuidado de otras personas, no lo que reciben ellos, sino lo que ellos dan. Entonces, al analizar esto, nos dimos cuenta que el trabajo que dedican las personas mayores de 60 años y más se radica en las diferencias entre hombres y mujeres mayores, pues vemos que la participación en términos de las columnas, de las barritas, pues es mayor la participación de mujeres que hombres, ¿no? Eso va a haber. Pero la intensidad en el número de horas dedicadas, pues también va a ser más grande que la de los hombres. Pero en el caso de las personas que las personas mayores que ayuden a otras personas de 60 años y más, pues también es mayor que dedican las mujeres mayores respecto a los varones. Y cuando analizamos por grupos de edad, pues vemos que las personas mayores, respecto a otros grupos de edad, dedican más tiempo al cuidado de otras personas que requieren cuidados especiales respecto a las de 30 a 59, de 2 a 29 años. Y mucho más en aquellas personas que requieren cuidados de su misma edad, de 60 años y más, de acompañamiento, de ayuda en alguna actividad, pues siempre va a ser más respecto a otros grupos de edad. O sea, ahí estamos viendo que la participación de las personas mayores es muy importante en los hogares respecto a otros grupos de edad. Al analizarlo
al analizarlo por grupo, por características de esas personas mayores, vemos que en el caso de las amarillas, que son significativas las diferencias, vemos que la participación en las zonas urbanas del cuidado de menores, de las personas mayores que cuidan a menores de 0 a 14 años, es mucho mayor, considerando que en el contexto urbano puede haber más una cuestión de apoyo asociado al acompañamiento, dado los traslados y en general en apoyo a los traslados, puede ser que esto se relacione con la mayor participación. En el caso de los hogares, caso de los hogares biparentales o monoparentales, la participación de las personas mayores es mucho más, considerando que muchos viven con sus parejas o apoyan a hijos o a hijas en el cuidado de los hijos, pues es mucho mayor la participación. Y pues también respecto a la edad, también observamos una mayor participación de las personas mayores menores de 75 años. Cuando observamos en términos de la posición que ocupan las personas mayores, pues los jefes, sobre todo las jefas mujeres mayores, son las que participan más en el cuidado de las personas. Y en el caso a mí me llamó la atención mucho en el caso del nivel de escolaridad, que las mujeres mayores, sobre todo en el cuidado de otros miembros del hogar, también la participación en el caso de los hombres es mucho mayor cuando son de mayor escolaridad. O sea, los hombres mayores de mayor escolaridad apoyan más en el cuidado en el caso de otros miembros de 60 años y más. En el caso de las mujeres, pues no vemos las mujeres mayores de mayor escolaridad cuidan mucho más que respecto a las de menor escolaridad. Ahí vemos que hay una inversión de esa relación con la escuela. Y bueno, rápidamente, respecto a este análisis, pues podemos ver que hay una heterogeneidad y sobreposición de realidades. O sea, podemos decir que podemos ver por un lado la recepción, recibir o dar, de dar cuidado, pero también recibir cuidado, ¿no? Y que pues eso es importante considerarlo cuando nosotros analicemos en términos de la vejez, ¿no? O sea, no podemos decir que solo son receptores, sino también hay un componente importante de que ellos también están cuidando a otras personas e incluso también mayores, ¿no? Pero bueno, en el caso de las mujeres mayores, pues tienen un papel muy importante en el cuidado. Pero a la vez podemos ver que se ve esa brecha, ¿no? La participación tanto en el trabajo remunerado como no remunerado, pero pues esa participación en el trabajo no remunerado se va a mantener a lo largo de la vida. Pero bueno, en el caso de los hombres, pues, hay una cierta flexibilización de los roles donde pues vemos esa participación, ese aumento de la participación de los hombres en el trabajo de cuidados. Y pues finalmente hay que dar cuenta de que las personas mayores no deben de ser vistas solo como receptoras pasivas de atención, sino que también están dando ese cuidado. Pero también ese cuidado puede llevar a problemas de salud, ¿no? Porque al dar ese cuidado, pues puede también provocar problemas de salud asociados a ese trabajo del cuidado. Entonces sí hay que considerar que no es que hay que, digamos, romper con esa visión de que a lo mejor esa persona mayor que estoy atendiendo no está en su casa sentado viendo la televisión, ¿no? O sea, está haciendo comida, está cuidando a otra persona mayor, lleva a los nietos, o sea, todo lo que posiblemente esté haciendo que pueda también estar relacionado con su propia salud. Y que finalmente pues es importante visibilizar este papel de las personas mayores en los diferentes ámbitos en el que está participando, ¿no? En el trabajo remunerado, en la parte social, en la parte comunitaria, en la parte familiar, cómo es que se está participando en todos estos ámbitos con el fin de, por un lado, visibilizarlo y por otro lado, poder problematizarlo en términos de las necesidades
que se tienen también y también las condiciones en las que están, digamos, laborando, por un lado, como les menciono, y por otro, en el trabajo que están haciendo en términos de la subsistencia para los hogares. Y pues ya, eso es todo. Okay. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Rosestela García Chanes. Muchas gracias, doctora.